Buenos días, gente que nos visita en el ciberespacio. Este es José Manuel Miranda, Ernesto García Reséndiz y Daniel Reséndiz, que por el día de hoy no nos acompaña, está atrás de cámaras. Bienvenidos a su programa de Transfer Pricing, un programa diseñado para hablar sobre precios de transferencia y hablar sobre un tema que es de BEPS. Como vamos a acostumbrarlos a los cibernautas, vamos a hablar sobre un tema muy delicado, un tema de mucha frontera, y lo digo lo delicado porque es un tema que está haciendo mucho ruido en el mercado sobre el tema de precios, pero sobre todo ahorita en la parte de los BEPS. Entonces comenzaríamos una serie de programas tendientes a hablar sobre este punto, sobre los BEPS. Entonces pensaríamos ahorita sobre lo que tenemos, vamos a hablar sobre lo que tenemos en el mercado y hacia dónde vamos a los últimos 20 años. Comenzaría yo a hablar sobre la parte de precios, sobre la evolución que tuvo. No me voy a referir a conceptos ni términos, sino cuando nacen en México en 1994, nacen para la industria maquiladora, porque ya estaban regulándose en el 94 para que no constituyeran un establecimiento permanente en México la maquiladora del extranjero, bueno, el residente en el extranjero, tendrían que cumplir con un APA, un estudio de precios de transferencia, el cual no estaba regulado en la ley, simplemente estaba a través de unas resoluciones misceláneas. Cuando México se incorpora a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nos vamos a referir ya el término OCDE, el 18 de mayo de 1994, posteriormente en la legislación doméstica, México incorpora todo lo relativo a precios de transferencia y a los paraísos fiscales. Entonces, del 97 hasta el 2015 que estamos, pues ha tenido mucha trascendencia este fenómeno de la globalización. Las repercusiones que tiene, es la evasión fiscal, a través de esas, a raíz de esas operaciones que se dan entre partes relacionadas, que son los precios de transferencia. No sé si estás de acuerdo en esto o quieres que precisamente abundar. Estos precios de transferencia se fueron abordando para evitar la doble tributación. Si tú tenías un consorcio multinacional y decías, ¿en dónde voy a tributar? Voy a tributar en el país donde se originó la mercancía, donde se está vendiendo. ¿Cómo es que se va a hacer ese tipo de productos? Por eso se hace el estudio de precios de transferencia. Más que nada decían que las empresas multinacionales alojaban sus utilidades a donde menor era el gravamen o la tasa impositiva, como que iban tendientes a ello. Pero precisamente este estudio de precios de transferencia que te tiene que decir dónde vas a tributar, precisamente se empezó a utilizar la regla de los tratados internacionales, se empezaron a utilizar en un sentido no que beneficie a las partes, al fisco, no que beneficie al empresario, sino que cómo no contribuyo y cómo evado fiscalmente mi responsabilidad de contribuir en el fisco, ¿no? Sí, y tienes mucha razón, Ernesto, porque el sentido de hablar de precios de transferencia es que se comprobará ante la autoridad fiscal de cada administración que esas operaciones celebradas entre partes relacionadas fueran a valor de mercado, porque se trasladaban a través de ese precio que se asignaba entre empresas multinacionales, pues erosionar la base imponible, ¿no? El traslado de beneficios. Se hace a través del estudio de precios de transferencia y la OCDE saca a través de sus estudiosos o comité de asuntos fiscales unas guías exactamente para precios de transferencia y la saca en 1995. Esas fueron las bases en las que México, como organismo internacional, está obligada conforme al 133 constitucional, Ernesto, ¿no te acuerdas? Esta constitución, los tratados internacionales de que México forme parte y sean ratificados. Acorde a la Constitución y las leyes federales, son la ley suprema de toda la Unión. Entonces, como acabas de apuntar, si el Ejecutivo celebra un tratado internacional, pues está obligado a incorporarlos, a adoptarlos en su legislación doméstica, pues los compromisos internacionales. Entonces, este tratado que México celebró
en la OCDE, como se agremió a la OCDE, el 18 de mayo, repito, de 1994, México debe de incorporarlo a su legislación doméstica. Hasta 97 fue que se incorporan todo lo de precios de transferencia y paraísos fiscales. Después de toda esa evolución, desde el 97 hacia acá, pues ya México está súper preparado. Tenemos mucho conocimiento en el área de precios de transferencia, en estudios de precios de transferencia. Las administraciones fiscales ya de nuestro país ya están muy preparadas para ello. De hecho, ya hay un departamento de precios. Hoy en día hay 3 departamentos: hidrocarburos, la parte de precios de transferencia en forma general y la parte de precios en el sistema financiero. O sea, 3 departamentos. Así han permeado, por decirlo así, a otros países. De los que yo recuerdo que entraron en el área de precios: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Panamá, y además Panamá entró más fuerte porque entró celebrando tratado internacional previo, y ya para el siguiente año estará incorporándose Nicaragua. Inclusive hace 2 años la República Federal de Alemania auspició una investigación sobre así le llamo, el control de la manipulación de los precios de transferencia en América Latina y el Caribe, a donde hizo una comparación de la metodología y una parte más sobre cómo habían hecho sus definiciones en materia de precios de transferencia. Eran muy similares, inclusive había unas hasta superiores a lo que había sido la OCDE. Un caso muy especial fue el caso de Venezuela. Muy buena su ley, pero la cosa es implementarla y aplicarla, ¿no? El caso mexicano fue un caso, ha sido de mucha repunta, porque pues sí ha sido el cumplimiento, y sobre todo porque México pues también es pues un país en donde el 100% casi de sus operaciones son de importación. Entonces, a este año, al 95, al año del 2015, perdón, ya hay mucha experiencia, y hoy tanta experiencia que ahora empezaron a detectar operaciones que son perniciosas. Ya tanta experiencia que han tenido los fiscalistas con esto de la doble tributación, que ya están mejoradas sus técnicas para no contribuir en el fisco, y ya ahora sí surge el segundo paso, que son los BEPS, que es cómo vamos a identificar las operaciones que hacen para evadir el fisco o para eludir o erosionar la base gravable. Y fíjate, apuntas bien. Fíjate que cuando he tenido la oportunidad de estar con el SAT, he tenido esa oportunidad, reitero, ¿por qué? Porque alumnos que yo estuve capacitando en la UNAM, porque tienen su materia de precios de transferencia, pues hoy han colocados en la administración fiscal. Y en una de esas pláticas me dicen: oye, es que la parte de precios ha quedado como que un poquito medio fuera, no ha servido mucho para el control de esto. O sea, eso es así como que pegarle, o sea, decir hablo mayor lo que estoy diciendo, o sea, lo que estoy diciendo, que la parte de precios de transferencia no le ha servido al fisco mexicano para impedir la erosión de la base imponible. O sea, imagínate que le dijeras abiertamente: los precios de transferencia no sirven para minimizar esta parte de las operaciones que eran de parte relacionadas. Es difícil lo que estoy diciendo, porque yo me dedico a eso. Ahora el fisco dice: oye, yo conozco que la parte de precios, sé que es una parte mínima, si tú quieres, para ver que las empresas multinacionales no erosionan la base imponible. Entonces, convocan a estudios nuevamente en París, porque es la sede de la OCDE, y le dicen a ese grupo, ¿no?, de estudiosos. Pero ¿quiénes le dicen? Los G20, ¿no? Porque vienen raíz, vamos a hablar de estos G20, que son conformados por 19 países más la Unión Europea, que se considera como si fuera un solo país. Y le dicen: oye, OCDE, mira, tenemos problemas. Las administraciones fiscales le dijeron, y otros países, también no miembros de la OCDE, países no distintos. Entonces le dicen: oye,
quiero que empieces a ver que hay erosión, que hay una erosión en la base imponible de los contribuyentes y el traslado de beneficios, aun cuando estamos en los estudios de precios de transferencia. Este comité se reúne de estudiosos, un comité de estudio de personas técnicas en la implementan un plan de acción en contra de esa situación. Ese plan de acción es el conocido como BEPS. Como BEPS, exactamente, que es por sus siglas la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Entonces, ellos le llaman así y dicen, bueno, vamos a juntarnos y les vamos a dar noticias en 2 años. O sea, en 2013 empezaron a revisar, bueno, desde el 2012 fue el primero en Petersburgo, allá en Rusia. Se reúnen y se comprometieron. Se les vamos a dar noticias en 2015, espérenos en septiembre. Así es como dijeron. Pues hoy en septiembre, exactamente, la semana pasada, se entregaron, ahora sí que esos entregables, esas acciones fueron 15 acciones y fueron entregadas en el país Inca, en Perú. Fueron entregados la semana pasada, fueron entregados aquí, aunque Perú no forme parte de la OCDE, pero ha sido impulsor también de estos precios de transferencia. Que esto es lo que vamos a estar hablando, Ernesto, sobre de aquí hacia algunos programas, sobre el asunto de BEPS, sobre qué es un BEPS, ¿no? Cómo surgen los problemas de BEPS. Si es legal, porque también muchos dicen transgrede la soberanía de los países, estas recomendaciones. ¿Cuál es la envergadura de estos BEPS? ¿No? ¿Cuál es el factor crítico de la actualidad? ¿No? Y que todas estas medidas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de BEPS atribuidos a las sociedades de la ciencia de las tecnologías? ¿No? Y si después ha habido otros actores implicados en los proyectos BEPS, ¿cuál es la relación de BEPS con los países en desarrollo? ¿Y qué va a pasar después de los BEPS? ¿No? O sea, le están apuntando un poquito más allá del 2020, ¿no? Esto es lo que, bueno, eso y otras cosas, ¿no? Porque vamos a hablar de todas las acciones, una por uno, vamos a tratar de ver lo que se está diseñando y con un enfoque BEPS con precios de transferencia y con tratados internacionales y, si me permites, hasta comprometernos, ver cómo se puede implementar, porque todo el mundo es muy bonito al hablar y repetir. La cosa es implementar, proponer qué es lo que son, y eso es lo que nosotros intentamos aquí en Transfer Pricing, el tratar de aportar un poquito más a la sociedad, aportar un poco más a la administración fiscal, cómo poder implementar el desarrollo de estos BEPS. Y los invitamos a que nos sigan viendo en nuestras siguientes cápsulas, que vamos a hablar de este tema que tiene para bastante tiempo, que son los BEPS. Gracias, eso es todo, nos vemos a la próxima.